Hola, soy Marta Cano de la consultora Thinking With You. Lean viene de la manufactura, pero ¿qué puede aportar Lean al ámbito de la salud? Empecemos con una definición. Lean es un marco de mejora continua. Busca eliminar desperdicios y mejorar esos procesos, optimizarlos. Los procesos en los que necesitamos simplificar el trabajo y además mejorar la calidad tanto de la atención como la eficacia. Mejorar la experiencia de los pacientes y mejorar la experiencia de los profesionales es otro objetivo de Lean. Pero vamos a definir un poquito más. Lean, además de una metodología, es una filosofía, es una forma de pensar. Impulsa el cambio y el cambio cultural de una organización. No existe una transformación de procesos si detrás no hay una mentalidad, una cultura que va cambiando. Y además, fomenta una mentalidad de trabajo colaborativo. Cuando llevamos Lean a las organizaciones tenemos un gran reto, lo ocupadísimos que están las personas y los profesionales que trabajáis allí. Cuando llevamos Lean, lo normal es que no encontréis ese tiempo, no prioricéis ese tiempo. ¿Para qué? Para pararos, para observar los procesos, para dibujar el proceso real, los procesos reales que tenéis dentro de la organización y pintar ese proceso deseado, buscando aportar valor para trazar un plan de mejoras. Y valor en salud, ¿qué es? Valor en salud es, por supuesto, poner foco en los resultados en salud y también mejorar la experiencia del paciente. Valor en salud es eliminar todo lo que no aporta, eliminar desperdicios y mejorar la eficiencia operativa. Valor en salud es tener un plan de medición y ser transparente con esos datos que vamos recogiendo. En Lean tenemos que observar dos partes, la parte más de procesos, donde estamos estamos buscando un modelo de mejora continua. Además, estamos estandarizando los procesos. Y por último, estamos mejorando la medición. ¿Para qué? Para saber si nos estamos acercando a los objetivos que nos hemos planteado. Además, Lean significa cambiar de cultura, como decíamos, cambiar la mentalidad y empezar a pensar que los problemas son oportunidades de mejora. Con esta mentalidad Lean también observamos que el pensamiento creativo, el no se puede por el no sé cómo, empieza a ser una pauta, una norma en nuestras conversaciones. Por último, la experimentación. La experimentación y la innovación van cogidos de la mano. Innovamos experimentando, observando lo que probamos y estandarizando aquello que funciona, aquello que aprendemos. ¿Qué comportamientos podemos observar en una organización en Lean? Por una parte, los empleados, los profesionales, estáis participando en la mejora continua y eso os empodera, os hace parte de la mejora y de la excelencia de la organización. Además, Lean desarrolla las capacidades de las personas. Os necesitamos a todos con esas capacidades y con ese desarrollo. Escuchamos y validamos todas las ideas, desde las ideas de todos los roles. Y por último, estamos construyendo relaciones de confianza. Todos estos comportamientos están asentados en tres bases. Por una parte, la constancia en el propósito, alinearnos todos en el propósito. Además, en esa importancia de escuchar todas las voces hay un gran respeto por todas las personas. Y por último, buscamos la perfección, que no significa hacer lo mejor, lo perfecto, significa que cada día estemos mejorando lo que ya hacemos. Y todos estos comportamientos siempre orientados a lo más importante, que son los pacientes. Hola, yo soy Pepe Vázquez, soy compañero de Marta, y tras lo que os ha contado Marta de cómo Lean se aborda desde el marco cultural y lo que significa y para qué puede servir en una institución hospitalaria, voy a contaros yo cómo llevar a la práctica todo esto en un proceso de mejora. Es como la receta, que no es la única, para poder empezar a traccionar y activar esas ideas de mejora, esas iniciativas que nos ayuden a eliminar desperdicios. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos la participación de todo el mundo, como bien decía antes Marta, y necesitamos constituir un equipo multidisciplinar, formado por todos los estamentos de la institución hospitalaria, porque cada uno de ellos tiene algo que opinar, tiene algo que aportar y la participación en ese sentido va a ser vital para encontrar oportunidades de mejora. ¿Cómo lo haremos? Pues abordaremos un proceso que tiene una serie de pasos que no necesariamente tienen que ser secuenciales, sino que a veces tenemos que volver un poco hacia atrás porque nos damos cuenta de algo que hemos aprendido en la fase anterior. Pero en principio estamos hablando de unas fases que tienen que ver una fase inicial con una propuesta de mejora. Alguien tiene una idea, a alguien se le ocurre una iniciativa para mejorar un determinado proceso sanitario, asistencial o no asistencial, y lo que tiene que hacer es definir previamente cuál es el propósito de esa iniciativa, tiene que identificar cuáles son los miembros de ese equipo multidisciplinar que estábamos comentando y tiene que plantear
crear ese marco de trabajo Lean en el cual, bajo un contexto determinado de en qué situación se está dando esa necesidad de mejora, llegar a definir una toma de contacto con todos los profesionales de la salud, definir un cronograma de actividades y plantear de manera concreta la iniciativa. Hay un entregable que suele salir de esta fase de mejora, que es lo que llamamos la ficha A3 o el cuadro A3, donde está definido ese proyecto de mejora en su conjunto. Una vez que eso lo tenemos, vamos a pasar a una segunda etapa en la cual es bastante importante, diría imprescindible, que todos los profesionales sanitarios que participan en ese equipo de mejora reciban una formación en el marco de trabajo Lean Healthcare, para que más allá de entender los fundamentos, entender la cultura, también tengan el conocimiento de qué procesos son los que vamos a realizar, con qué herramientas vamos a trabajar y de qué manera vamos a poder aplicar ese conocimiento a esa mejora efectiva de ese proceso en salud. Con esto, al fin y al cabo, lo que conseguimos es capacitar al personal que va a participar en la iniciativa. Una vez que eso ya lo tenemos, necesitamos entender perfectamente la situación actual. Es la fase que llamamos análisis de situación actual, que consiste en que tenemos que conocer los flujos de proceso que están implícitos en nuestra actividad sanitaria. Tenemos que priorizar con qué flujo vamos a trabajar, porque hay más de uno seguramente en un proceso sanitario, y tenemos que identificar aquel que va a aportar más valor al paciente y una mejora de la organización a nivel de los profesionales que están operando en ella. Y también tenemos que reconocer lo que no funciona, muy importante, actuar con humildad para que podamos ver todo aquello que tenemos que cambiar y podamos asumir que hay una mejora que, como decía Marta antes, el principal problema es no tener problemas. Necesitamos descubrir esas situaciones, identificar los desperdicios y, una vez hecha esa identificación de desperdicios, aplicar una serie de herramientas, una serie de técnicas del mundo del Lean que nos van a llevar a tener perfectamente definida la situación actual. Es clave partir de esto bien definido y bien entendido por todo el equipo. Ahí estamos hablando de una serie de herramientas como construir el mapa de procesos actual, hablar de lo que se llama el Gemba Walk, que es la observación sobre el terreno de lo que está pasando para intentar descubrir cuál es la situación real que están viendo, sufriendo, viviendo los pacientes a lo largo del servicio. Vamos a definir qué indicadores de medida vamos a tener para luego poder comparar con la foto una vez que se hagan las mejoras, y necesitamos recoger datos, ¿no? Recoger datos e incluso, cuando el proceso lo permite, poder tener focus group, sesiones específicas con pacientes donde recojamos realmente cuál es su sentir, cuál es lo que estos pacientes quieren, necesitan que mejore de su proceso asistencial. Esta parte hemos descubierto que arroja un montón de descubrimientos súper importantes sobre cómo alinear las necesidades de los pacientes con las necesidades de los profesionales, y aporta muchísimo valor. Como consecuencia de toda esta fase de análisis de situación actual, vamos a tener un diagnóstico claro de la situación y además vamos a tener identificadas las necesidades del paciente y las necesidades de los profesionales para poder optimizar ese proceso asistencial. Ya tenemos lo que hacemos, ya sabemos cómo actuamos. Bien, ahora lo que necesitamos es definir qué queremos conseguir, cuál es la situación deseada, el futuro deseado que queremos obtener. Con esto lo que hacemos es que modelamos el proceso hacia ese futuro deseado. Partimos de lo que se llama la herramienta Value Stream Map, que hemos utilizado en la fase anterior, para construir ese mapa de proceso con la representación de todas las mejoras que queremos incluir en él, ¿no? Han salido bastantes mejoras seguramente, y lo que tenemos que aplicar son marcos de priorización para poder elegir cuáles son aquellas mejoras que son más importantes, aplicando determinadas variables y determinadas técnicas. Con esto obtenemos unos comos, ¿no? Todo esto lo hacemos con un tablero de mejoras, lo hacemos con ese Value Stream Map que decía del estado deseado. Tenemos, muy importante también, que definir una ficha de cuáles son los indicadores futuros a medir y tener perfectamente claro quién mide, cómo mide, cada cuánto tiempo se mide, qué es lo que se mide, etcétera, etcétera, porque como consecuencia de eso vamos a poder validar que los esfuerzos de mejora tienen sentido y están siendo efectivos con los objetivos que nos habíamos planteado al principio. Y con esto obtenemos un plan de mejoras priorizadas. Una vez que tengamos todo esto, lo que tenemos que poner, nos ponemos a hacer. Dentro del ciclo de mejora continua de Lean, el plan Do, Check, Act, aquí estamos en la fase de hacer. En la fase de hacer vamos a ejecutar las actividades con un enfoque de, como se dice en Lean, un enfoque poco a poco, un enfoque Kaizen, que son pequeñas mejoras pero que no paran de manera continua. Obtenemos los indicadores resultantes de todos estos cambios que hemos producido. Evaluamos los nuevos estados que se pueden producir como consecuencia de los cambios y vamos a definir cuál es el siguiente estado deseado que necesitamos que ocurra para poder cumplir con los objetivos del plan de mejora que establecimos. ¿Cómo lo hacemos aquí? Aquí es necesario y muy importante la participación de todo el equipo. Tenemos que establecer espacios síncronos de trabajo con el equipo donde compartimos
todo lo que estamos haciendo. Tenemos que trabajar con la gestión visual, también un elemento fundamental y clave en todas las iniciativas Lean, y tenemos que trabajar con mentalidad de resolución de problemas. Todo esto no es un camino de rosas. Cuando empezamos a hacer es cuando nos damos cuenta de cosas que no funcionan y tenemos que utilizar herramientas Lean como por ejemplo el Lateral Thinking, que nos ayuda a enfocar ese problema y a poner un plan de acción concreto. Vamos a recoger todos los KPIs que hayamos definido en las fases anteriores para ir viendo efectivamente el avance de resultados de cómo vamos cambiando los determinados indicadores como consecuencia de esas acciones que ya están en marcha, que ya se están haciendo. Y por supuesto actualizamos el inventario de mejoras, porque seguramente cuando nos pongamos a hacer nos surgirán nuevas ideas que necesitamos volver a incluir en el plan de mejora. En la fase sexta visibilizamos, transparentamos los aprendizajes, hacemos espacios de reflexión para ver todo lo que hemos aprendido. Ese tablero visual de ideas de mejora lo vamos a compartir con todo el equipo, incluso con más personas de la institución, y vamos a visualizar también el cuadro de mando de indicadores, que es lo que nos va a decir y nos va a motivar para seguir avanzando cuando vamos viendo que esos indicadores van evolucionando. Y por último, la fase de aprendizaje. En todo ciclo de mejora siempre existe esta parte que es la fase de aprendizaje, donde vamos a chequear todos esos experimentos de mejora que hemos lanzado, vamos a medir los resultados ya concretos y vamos a obtener de esas tendencias de resultados unos aprendizajes concretos y vamos a crear estándares. Esta parte es vital, no por estar la última, es la menos importante. Los estándares son algo que nos van a servir para efectivamente asentar esas mejoras que hemos realizado y conseguir que todo el mundo entienda lo mismo de ese cambio que se ha producido en un proceso. Recojamos feedback de todos los participantes para poderlo mejorar en el siguiente que hagamos, porque esto es una actividad continua que no para, y comencemos el proceso de nuevo. Y con esto vamos a obtener al final, con todo este recorrido, tenemos una serie de pasos, una serie de actividades utilizando herramientas Lean que nos sirven para aprender, para estandarizar y para conseguir esos esfuerzos de mejora. Este señor que aparece aquí en la diapositiva es uno de los gurús del mundo de Lean, concretamente de la filosofía Kaizen, se llama Masaaki Imai, y este señor decía que es imposible mejorar cualquier proceso hasta que esté estandarizado. Si no hacemos ese estándar, los procesos pueden ir cambiando de aquí para allá, cada uno lo entiende de una manera y necesitamos sentarnos, pararnos, como decía Marta antes, y definir exactamente cuál es nuestro modelo de trabajo. Eso es lo que se llama un estándar. Es necesario estandarizar para estabilizar los procesos antes de poder realizar luego cualquier otra mejora. Y sin más, también deciros que hay que atreverse a empezar. Si empezábamos diciendo que en las organizaciones y las sanitarias no son un caso especial, no hay tiempo suficiente, no hay tiempo para parar, y esa foto del carro con las ruedas cuadradas es bastante ilustrativa, lo que os animamos es a dar el paso, a atreverse y a subirnos todos al carro de Lean, donde las ruedas ya son redondas y todo esto empieza a funcionar, cambiando ese concepto de aquí no se puede hacer las cosas por un no sé cómo hacerlo, porque me va a abrir puertas a la hora de poder plantear ideas de mejora. Pues muchas gracias y espero que nos veamos pronto.